Hola, soy Arturo, bienvenidos nuevamente al canal de Tarot y de Cartomancia. El día de hoy quiero mostrarles las cartas gitanas. Estas son unas cartas muy parecidas a las cartas Keeper. Son unas cartas que son originarias de Alemania como tal, pero son más populares o se hicieron más populares en Austria y en Hungría. Son unas cartas muy similares a las cartas Keeper y son unas cartas que tienen una particularidad. No tienen ni número ni tienen ningún tipo de asociación con las cartas de póker. Ustedes recuerdan en videos anteriores que vimos la Sibila italiana, vimos también el oráculo Lenormand y vimos también las cartas Keeper, ¿no? Y también vimos otras que no tengo en este momento porque las vendí, pero tengo que recuperarlas en algún momento, las de la Sibila, el oráculo de la Sibila. Bueno, ustedes vieron en las cartas de Lenormand que tenemos 36 cartas, igual que en los otros oráculos. Generalmente es un número bastante popular. Generalmente antes se hacían cartas de 32 porque se hacían, digamos, en correspondencia con las cartas de Etela. Pero generalmente estos mazos, el mazo de Lenormand, el mazo de Keeper y el mazo de las cartas gitanas, son mazos de 36 cartas hoy en día. Entonces, como les comentaba anteriormente, las cartas de adivinación o estos oráculos de adivinación generalmente provienen de una base de cartomancia francesa, es decir, con las cartas de póker, como lo vemos en el Lenormand, que tenemos el jinete es el 9 de corazones, el trébol es el 6 de diamantes, el barco es el 10 de corazones, la casa el rey de corazones, etc. Pero vemos en las cartas Keeper que la situación es bastante diferente. En Keeper realmente tenemos son cartas de personajes, de hecho muchas cartas de personaje, como lo vimos en un video anterior, pero no tenemos ningún tipo de asociación de cartas de póker, es decir, o sea, no hay corazones, no hay picas, no hay nada, solamente cartas con títulos, en alemán en este caso porque es un mazo alemán, cartas con títulos con muchos personajes y es un mazo situacional, es decir, que nos muestra situaciones cotidianas, personas viviendo situaciones cotidianas, a diferencia del Lenormand, que en el Lenormand veíamos eran símbolos, ¿no? Veíamos el árbol, las nubes, la serpiente, el ataúd, etcétera, pero acá tenemos situaciones. Es bastante similar en este caso a las cartas que vamos a ver el día de hoy, que son las cartas gitanas. Acá les muestro entonces las cartas gitanas. Este es un mazo de 36 cartas, como les había comentado anteriormente, y es un mazo bastante similar al Keeper. No es lo mismo, obviamente, no es lo mismo, pero son cartas muy similares. 36 cartas con nombres, pero en este caso no tenemos ni números como en el caso de Keeper, ni tenemos tampoco ningún tipo de asociación de cartas de póker, es decir, como lo mostrábamos antes en el caso de Lenormand. Acá no tenemos ni número, ni tenemos tampoco carta de póker. Vamos a hacer un repaso rápido por estas cartas para ver los títulos. Son cartas que no tienen ni número ni asociación de baraja de póker, así que son cartas que vienen básicamente sueltas. Aquí tenemos la carta de la viuda, fortuna, la diosa fortuna, la esperanza, una imagen muy clásica con el ancla, y en este caso particularmente personificado en una mujer, como son las virtudes cardinales y las virtudes teológicas también. Tenemos aquí el militar o el oficial, la constancia, el regalo, la alegría, la falsedad, y con esta idea siempre de identificar la falsedad con un gato, la fidelidad con un perro, por supuesto, el niño o el bebé, que es un icono de todas las cartas, obviamente de todos los oráculos, porque representa algo nuevo. Siempre vamos a ver en estas cartas que hay cartas muy repetidas en diferentes oráculos, porque siempre van a representar esas ideas, esos arquetipos de esas situaciones vivenciales de todos los seres humanos. Así que siempre vamos a ver carta de muerte, carta de bebé, carta de sol, carta de esperanza,
carta de desesperanza, etcétera. Aquí tenemos la carta del amante o del personaje masculino, la muerte, el amor, el Cupido, la ira, la consultante, el deseo, la casa, el casamiento o el matrimonio, el juez, que es una carta que también aparece en el mazo de Keeper, los celos, el dinero, el enemigo, el viudo, el sacerdote, la tristeza, la desgracia, la carta, la alegría inesperada, el pensamiento, el mensaje o el mensajero, el viaje, como lo vemos también en el caso de Keeper, la enfermedad, la visita, algo de dinero. Vemos también en el caso de Keeper que tenemos esta situación de una carta que es mucho dinero o ganar mucho, y otra que es dinero inesperado o una pequeña cantidad de dinero. Siempre lo vemos en esos dos casos. El ladrón y la pérdida. Estas cartas vienen en 6 idiomas. Como lo vemos acá en la parte de abajo, vienen los títulos en el idioma correspondiente, y viene el idioma francés, en inglés, en alemán, en italiano, en húngaro y en croata. Como les decía antes, son unas cartas muy populares en estos lugares, en el centro de Europa, y realmente son unas cartas que son muy poco o casi desconocidas acá en América. Les voy a contar un poco de la historia de estas cartas. Estas cartas, como ustedes ya saben, aparecen en el siglo XIX. Estas en particular un poco después que las cartas de Keeper y de la Sibila italiana, más bien hacia el final o comienzo del siglo XX. Como ustedes saben, esta es una época en la cual surge esa necesidad de identificarse fielmente con las costumbres, identidad, el idioma y la idiosincrasia de cada uno de los países de Europa. Por esa razón tenemos el oráculo de Normand, que es, bueno, en realidad proveniente de Alemania, pero que también da pie y desarrolla una nueva serie de barajas de adivinación, como es el caso de la Sibila de Salones, que es la que vendría siendo la Sibila italiana, pero de Francia, que es la que tienen en uno de los videos, lo pueden ver en un enlace que les voy a dejar. Tenemos también la Sibila italiana, que está reflejando precisamente esas costumbres y esa idiosincrasia italiana, y tenemos también el mazo de Keeper, que obviamente en las imágenes van a reflejar esas costumbres, las vestimentas, el estilo de la Alemania de la época. Entonces esto surge en un momento en el cual los países tienen que identificarse, las culturas tienen que identificarse con o verse reflejadas en los mazos que utilizan para la adivinación. Por eso en esta época, en el siglo XIX, surgen tantos mazos diferentes, precisamente para dar respuesta a eso, a esa necesidad de identificación. Bueno, les comentaba entonces que tenemos inicialmente los sistemas adivinatorios que vienen relacionados con la baraja de póker, es decir, con las cartas de jugar póker. ¿Esto surge de dónde? Bueno, esto viene realmente un poco más atrás, unos cuantos años, cuantas décadas atrás, de la mano de Etela. Acá tenemos el mazo de Etela. Voy a hacerle un review, obviamente, puntual en este caso de este mazo, pero lo que quiero mostrarles a ustedes es que este es un mazo legendario, por así decirlo, porque es un mazo muy antiguo, es un mazo de 1770 del ocultista Etela, y este es un mazo que da pie, da inicio a toda la cartomancia moderna. ¿Por qué razón? Porque esta es una carta que, este es un mazo, perdón, que es un mazo de 32 cartas de un juego de piquet. Es un juego francés, así como también es el Skat, que es un juego de 32 cartas que se juega en Alemania, con la baraja de póker. Entonces en este caso tenemos una baraja de póker que está reducida, que va desde el 6 al 10 y los personajes de la corte. Entonces todo esto surge con Etela. Etela es la persona que en esta época
digamos que diseña un sistema de cartomancia, un sistema de adivinación con este tipo de barajas. Entonces, ¿qué hace Tela? Tela convierte este mazo de piquet, que es lo que decía el mazo reducido de póker, y hace asociaciones, es decir, o le genera, digamos, palabras claves para poder interpretar en un método adivinatorio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la carta del 8 de diamantes. Y este 8 de diamantes en cartomancia francesa, por supuesto que tiene un significado, y lo que hizo Etela fue condensar esto en un sistema adivinatorio, es decir, agarró la baraja de póker, la baraja de piquet, y puso del lado derecho y del lado inverso significados. Entonces esto es como la piedra angular de la cartomancia. Ya no estamos hablando aquí de tarot, sino de cartomancia, adivinación con las cartas de póker. Entonces diseñó todo este sistema. Aquí tenemos entonces en el 8 de diamantes al derecho campaña, y al revés tenemos chagrin, que sería aquí el campo, y aquí sería lágrimas o dolor. Entonces este es un sistema bastante complicado, realmente me parece muy complicado, porque consiste principalmente en la interpretación de estas palabras claves en una tirada. Es decir, se hace una tirada, eso lo vamos a ver en un video posterior, se hace una tirada de 12 cartas como nos indica el folleto, y lo que se hace es una interpretación con las palabras claves, es decir, arrancamos a leer desde derecha hasta izquierda, sería campaña, femme veuve, que sería una mujer viuda, una mujer rubia en este caso, leyendo los títulos que aparecen aquí arriba, y al final nos aparece una chica rubia también. Perdón, acá una rubia y esta de acá una morocha. Entonces se hace una interpretación a partir de estos significados que encontramos en las cartas. Aparte de eso también se hace se genera, digamos, un nuevo significado a partir de las cartas que aparecen repetidas como formando constelaciones. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos dos reinas, claro que una está al derecho y otra está al revés, pero en este caso Etela desarrolla un significado para cuando en una tirada aparecen dos reinas, tres reinas, cuatro reinas, y si estas están al derecho o al revés tienen un nuevo significado. Entonces es un método bastante complicado porque es un método que es en realidad muy poco intuitivo. No es como en el de Lenormand, que tenemos a un jinete o tenemos un árbol, y esto va a generar obviamente un sinnúmero de palabras y de interpretaciones, sino que aquí estamos muy ceñidos a estas palabras claves y a una estructura muy cerrada, porque Etela era un profesor de álgebra, entonces veían esto como que era un sistema bastante cerrado y bastante, por así decirlo, estructurado y muy cerrado para hacer la interpretación. No es como lo que conocemos hoy en día o las barajas que vinieron posteriores a Etela. Entonces, retomando el caso de las cartas gitanas, lo que encontramos acá es que se barre con todo esto. Ya no tenemos ni las cartas de póker, ni tenemos tampoco números como aparecen en el Lenormand. No hay números. Entonces, este es un mazo realmente súper intuitivo porque está ideado precisamente para eso, para no entrar en cuestiones de cartomancia clásica, ni entrar en cuestiones de número, ni de asociaciones con ningún tipo de baraja, ni ningún tipo de asociaciones astrológicas como es en el caso del tarot, o cabalísticas, etcétera. Nada de esto, simplemente es una cuestión interpretativa, intuitiva. Entonces tenemos cartas que no tienen ni número, ni tienen tampoco asociación con cartomancia francesa. Este es un mazo muy particular porque es un mazo en el cual encontramos muchísimas cartas negativas, muchas cartas negativas. Voy a sacarlas acá, algunas de ellas, o mejor dicho todas las que son negativas, pero que ustedes vean la cantidad de cartas negativas que encontramos en este mazo. Bueno, de 36 cartas tenemos entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartas que son negativas. Obviamente que hay unas que son mucho más negativas que otras, pero a diferencia de, por ejemplo, el Lenormand, que también obviamente que tiene cartas negativas, todos los mazos van a tener cartas negativas, la verdad que tiene muchas cartas negativas. Este mazo, al ser un mazo situacional, lo que nos muestra es básicamente situaciones. O sea, por eso se llama un mazo situacional, precisamente va a mostrar
situaciones de vida en la cual nosotros reaccionamos de tal o cual manera. Entonces es un mazo súper intuitivo, es un mazo que, por ejemplo, en este caso de la carta de la enfermedad, es una carta que nos está indicando qué cosa, por ejemplo, una situación de la cual hay que prestar atención, de la cual hay que guardar un reposo, una cuarentena. Es una situación que es pasajera porque es una enfermedad. De hecho, esta carta, por ejemplo, en el mazo de Kipper se llama la enfermedad corta y alude precisamente a eso, una situación que en estos momentos escapa de nuestras manos, que escapa de nuestro, quizás como de nuestro interés, pero que es una situación que va a ser pasajera porque en algún momento, por supuesto, va a venir la recuperación. Entonces hay cartas que son mucho más negativas y otras que son menos negativas. Tenemos en este caso particular también dos cartas de viudo, o sea, el viudo y la viuda. Tenemos la carta de la tristeza, la carta de la desgracia, la carta del enemigo, que es una carta muy clásica también en estos sistemas de cartomancia de Europa del siglo XIX. Este mazo de Piagnik es el mazo que se comercializa actualmente. Es un mazo de 36 cartas, como ya había dicho antes, pero hay mazos mucho más viejos que este, que tenían 32 cartas, como he dicho antes. 32 cartas es el número de cartas que aparecen en el mazo de Etela y es el número de cartas de juegos como el Skat y juegos como el Piquet. Entonces, por eso el número de 32, por eso los sistemas de cartomancia esta civil generalmente en un comienzo eran mazos de 32 cartas. ¿Por qué se hicieron mazos después de 36 cartas? Quizás debido a la popularidad del mazo de Lenormand, aunque es más viejo el Lenormand de todos modos. Pero el Lenormand es un mazo de 36 cartas, pero porque el Lenormand en realidad no es un mazo adivinatorio per se, sino que es un juego de un tablero, un juego de mesa que se desarrolló precisamente para eso, para hacer un juego de mesa que después con el tiempo devino en un mazo de adivinación. Actualmente lo que podemos encontrar en este tipo de mazos de adivinación, ya sea de cualquier país, es un mazo de 36 cartas por lo general. Pero sí había antes cartas de mazos de 32 cartas, perdón, y hay versiones húngaras, hay versiones austríacas y hay versiones alemanas también. Si quieren ver un poco más de estas imágenes, de estos mazos más antiguos, les recomiendo que visiten www.tarotcava.com. Allí tengo una entrada dedicada a estas cartas gitanas y allí podrán ver un poco de la historia, que es más o menos la que le conté así a grandes rasgos en este video. Y pueden ver también los diferentes mazos de diferentes épocas de estas cartas gitanas, que son, digamos, el legado de la cartomancia austríaca y la cartomancia húngara. Muchas gracias por su atención y los espero nuevamente en este canal con un nuevo video. Hasta pronto.